Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días, Samuel. Listos para un nuevo programa de Proyecto Bolivia. Muy buenos días, Erika, y buenos días a todos nuestros oyentes. Samuel, yo te propongo en esta oportunidad comenzar hablando sobre los temas internacionales, porque hace pocos días Argentina ha vivido una fiesta democrática, le ha permitido nuevamente a los ciudadanos emitir su voto y en una primera instancia parecía que prácticamente el peronismo iba a ganar las elecciones con muchísima facilidad. Muchos analistas incluso se volcaban por decir que el candidato Daniel Scioli, de pronto una alianza de centro como Cambiemos, sorprendió y logró presionar a una segunda vuelta. Efectivamente, Erika, estamos muy contentos que un candidato que compartimos muchas visiones haya tenido éxito en la Argentina. Mauricio Macri es o ha sido también un empresario durante su vida, ha estado secuestrado más o menos al mismo tiempo que yo he estado secuestrado, y ahora tenemos una visión común de desarrollar nuestros países de manera democrática y cambiar lo que está sucediendo. Creo que es una muy buena señal de varias cosas. Primero, que los pueblos no toleran a los gobiernos que se apropian del poder, como lo hizo la familia Kirchner en Argentina. Segundo, que aun cuando controlaron muchos medios y amedrentaron a la oposición, los votantes al momento de ir a las urnas piensan principalmente en la democracia y en la alternabilidad. Tercero, es una señal de que si se quiere combatir la corrupción, hay que votar en contra del continuismo que busca solo la impunidad y que los miembros del gobierno no rindan cuentas. La presidenta Cristina Kirchner era muy querida por la población, pero los continuos actos de corrupción la alejaron del cariño de la gente y hoy vemos que la sancionaron con el voto. Y cuarto y último, vemos que la segunda vuelta será este 22 de noviembre y esperamos que se confirme la opción de cambio en la Argentina. Son nuevas épocas, no me cabe la menor duda. Bueno, en este programa 9 de Proyecto Bolivia vamos a hablar sobre la deuda externa, un tema muy delicado, porque cuando se habla de deuda estamos hablando de un compromiso que asume el país y que le genera diversas obligaciones. Hablar de deuda externa es hablar del futuro porque son compromisos que se pagan en el tiempo largo en la mayoría de los casos. ¿Cuánta deuda acumulará el país? Hemos pasado por tiempos de bonanza los bolivianos como nunca antes. ¿Será necesario realmente que necesitemos prestarnos dinero de organismos o de países? Son temas que en verdad son muy delicados y con esa misma delicadeza serán abordados con Samuel después de esta pausa publicitaria. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comuníquete al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Saludamos a todo el país, hay gente que recién se une a nuestra sintonía, es el programa número 9 de Proyecto Bolivia. Oruro, Potosí, La Paz, Santa Cruz, Tarija están conectados y siguiendo por supuesto este espacio que lo que pretende es analizar los temas fundamentales para el país.
Centros de Innovación Tecnológica, CITE. Tejiendo oportunidades para los bolivianos. Y un tema fundamental ha sucedido en Tarija la anterior semana, alejada de todo este problema político que vivimos. En Tarija hemos visto nacer un nuevo CITE. ¿En qué forma, Samuel? ¿Ese CITE qué de diferente tiene a lo que tenemos en el resto del país? ¿Cómo pasa el tiempo? En realidad ya fue esa inauguración el mes pasado. El martes 27 de octubre nos hicimos presentes en Tarija después del programa para, junto al gobernador Adrián Oliva, inaugurar un CITE de turismo en la ciudad de Tarija. Este es un CITE de la gobernación donde nosotros, con la fundación que tiene los CITES en el resto del país, hemos apoyado con asistencia técnica. Este nuevo CITE de Tarija tiene 4 áreas. Una para poder apoyar a la formación de personal para hotelería, para gastronomía, para artesanía y para formar guías de turismo. Es muy interesante la perspectiva que tiene el tema del turismo en nuestro país. Salió un dato muy interesante en esa inauguración. Salta, que es una ciudad muy cercana a la ciudad de Tarija y que no es una ciudad mucho más grande, Salta percibe $300 millones cada año por el turismo. Son 2 millones de turistas que llegan cada año a la ciudad de Salta. Y curiosamente, Tarija recibe $300 millones por el gas, lo cual nos demuestra de que, por ejemplo, el turismo podría reemplazar los ingresos del gas, si es que se trabaja y se avanza en esta gran tarea que se tiene en Tarija y en Bolivia de diversificar la producción, de no depender solamente de los ingresos del gas. Entonces se ha inaugurado ese CITE en Tarija. Ya está trabajando, se está preparando a tarijeñas y tarijeños que seguramente van a iniciar nuevos emprendimientos, van a prepararse para conseguir un trabajo, porque por ejemplo en Tarija el próximo año se inaugura el multicine y seguramente habrá varios restaurantes, varias actividades, y bueno, ya se está preparando gente para ese tipo de actividades y para que abran sus propios negocios los tarijeños. El turismo está considerado como la nueva fábrica, pero sin chimeneas. De repente mucha gente está depositando sus esperanzas en trabajar en temas de servicios de hotelería, de servicios diferentes. ¿Hay alguna exigencia específica para los estudiantes nuevos en Tarija para que ellos puedan participar, o no importa la edad que tengan ni la preparación previa? Igual que en todos los otros CITES, no hay ningún otro requisito que el interés de aprender, las ganas de aprender, y pueden inscribirse en el CITE de turismo de la ciudad de Tarija. Mucha gente ha comenzado a hablar sobre los CITES, pero el tema del turismo vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez. ¿Se repetirá esa experiencia en el resto de Bolivia de tener un CITE de turismo? Bueno, en realidad creo que es bueno recordar que el año pasado estábamos a punto de abrir un CITE de turismo en la población de Tiquina, pero por desinteligencias entre los dirigentes de esa población, a último minuto, cuando ya estábamos por instalar los equipos, decidieron que no querían turismo, que querían seguir en lo que hacen, y ya no se llevó adelante ese proyecto de turismo aquí en el departamento de La Paz. Qué pena, pero creo que es un tema importante y creo que va a regresar nuevamente a la agenda, no cabe la menor duda, es una tendencia mundial. Bueno, estamos viendo justamente la posibilidad de abrir un CITE de turismo en la Ciudad del Alto, porque también creemos de que hay muchos atractivos turísticos en la Ciudad del Alto. Hay muchos restaurantes, muchos hoteles, y es bueno capacitar, es bueno prepararlos para que puedan ofrecer servicios de calidad. ¿Y este CITE del Alto tendrá la misma lógica del CITE de Tarija? Bueno, estamos en este momento trabajando en ese tema, así que tengamos toda la información, podremos anunciar a través de Proyecto Bolivia que los salteños tienen otra alternativa con un CITE de turismo. De conocimiento, que creo que es algo que nunca se acaba y siempre deseamos continuar aprendiendo y conociendo. Centros de Innovación Tecnológica, CITE.
tejiendo oportunidades para los bolivianos. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Bueno, Samuel, vámonos al tema que nos convoca en esta jornada. Habíamos anticipado que abordaríamos el tema de la deuda externa. Cuando se habla de préstamos, creo que ninguno de nosotros se queda indiferente y comienza como que pensarla dos veces. Vamos a introducirnos y te pregunto, ¿cómo deberíamos interpretar como país un tema de deuda externa? A ver, la deuda externa es la cantidad de dinero que el Estado boliviano se presta de países o de otros organismos internacionales. Y como todo préstamo se tiene que pagar en el tiempo y además se tiene que pagar intereses. ¿Por qué prestarse dinero? ¿Por qué el Estado necesita prestarse la plata? Bueno, muchas veces el país necesita prestarse dinero cuando no hay suficiente ahorro interno y se presta para invertirlo en su desarrollo. En teoría, los préstamos deberían servir para construir infraestructura, para desarrollar planes productivos. La deuda externa viene de hace décadas. El primer préstamo que se hizo Bolivia fue en el año 1908, hace más de 100 años, hace 107 años. Luego los sucesivos gobiernos fueron prestándose dinero y también fueron pagando esas obligaciones. Hubo momentos en que la deuda era alta y ya no podíamos pagarla, y eso limitaba nuestro desarrollo por los altos intereses. Es decir, la deuda externa, al endeudarse, uno enfrenta un arma de doble filo. Si no se planifica bien, termina hipotecando el futuro del país. Y fíjate, Erika, la gran crisis de los años 80 tiene que ver con el crecimiento de la deuda durante los años 70. Deuda contraída por el gobierno de Banzer. En el periodo de gobierno del general Banzer fue similar al tiempo que vivimos. El periodo del general Banzer fue similar al tiempo que vivimos. Precios altos de los minerales, precios altos del petróleo. En ese momento Bolivia exportaba petróleo, buenos precios para todos los recursos naturales. Y esa dictadura que duró 7 años, en los años 70, dilapidó esos recursos y por el contrario aumentó significativamente la deuda. O sea, la bonanza se acaba y los gobiernos empiezan a endeudarse. Eso fue lo que pasó en los años 70 y parece ser que ahora empieza a suceder lo mismo. Nuestra deuda creció en 1.799 millones en la década de los años 70 y solo se pudo pagar 785 millones. Al final del gobierno de Banzer, Bolivia tenía que pagar intereses altos por el servicio de la deuda y pagaba un equivalente al 22% de nuestras exportaciones. Al caer los precios de las materias primas después de la bonanza, teniendo que pagar altos intereses, vino esa terrible crisis de los años 80. Hace algunas semanas atrás, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció un viaje hasta China. Y este viaje tenía un objetivo central: contratar un crédito por $7.400 millones. ¿Cuál es la posición de Samuel frente a esta acción del gobierno? A ver, Erika, primero pongamos las cosas claras. El gobierno de Evo, al asumir, tuvo la suerte de encontrar un país con una deuda muy pequeña. Muchos países que nos habían prestado, al ver que no podíamos pagarla, nos condonaron esa deuda. Y Evo encontró un país con una deuda de alrededor de $2.000 millones. Y hasta antes de contraer este préstamo de la China, el total de nuestra deuda había subido a $5.736 millones. Segundo, de pronto con el crédito chino, nuestra deuda se duplica, o más que se duplica, porque de 5.736 millones, con estos 7.400 millones del crédito chino, pasa a $13.000 millones, que ya es un monto muy significativo. Muy elevado.
que sorprende a la mayoría de los bolivianos porque hemos estado viviendo una etapa de alta bonanza. Entonces llama la atención por qué necesitamos contraer una nueva deuda. ¿Será necesario un endeudamiento? ¿Será inevitable? Bueno, a mí me gustaría que respondas a esa consulta tras que volvamos de esta breve pausa. Amigos, no se vayan, ya regresamos. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso, amigos. Gracias por seguirnos. Hemos pasado una etapa de enorme bonanza en el país que muchos ni siquiera imaginábamos que nos hubiera tocado experimentar. Por eso es que nos preguntamos, ¿por qué deberíamos continuar endeudándonos? A ver, Erika, creo que es muy importante ver el contexto en el que Evo Morales endeuda al país. Son varios los analistas que han sospechado que este es un endeudamiento político, un endeudamiento casi de urgencia. Si bien se justifica diciendo que se empleará ese dinero para construir infraestructura, para llevar adelante proyectos, vemos que se hizo sobre todo gestiones llevadas adelante con mucho secretismo, sin el necesario debate público. De la noche a la mañana el vicepresidente va a la China y al día siguiente nos despertamos que la deuda externa había aumentado en un 120%. Según informó el periódico El Deber, el 20 de octubre del 2015, a octubre de 2015 la deuda externa era de 6.100 millones. Eso equivalía al 17% del Producto Interno Bruto. Con los 7.400 millones ha subido a el 35% del Producto Interno Bruto, es decir, se ha duplicado la cantidad de deudas respecto a nuestra producción. Estamos hablando de una cifra enorme. ¿Cómo se logra tramitar un crédito tan grande? En un acuerdo de país a país donde la China impone sus condiciones, se trata en realidad de un acuerdo amarrado o atado. La señora que nos escucha, los radioescuchas, se preguntarán qué es un crédito atado. Es un préstamo con condiciones muy duras. China impuso condiciones muy favorables para la China, para los chinos, al dar este crédito. Nos prestan ese dinero, pero solo se podrá usar para pagar a las empresas chinas que vengan a construir diferentes proyectos en Bolivia. Es decir, el dinero llega a Bolivia por un corto tiempo y luego regresa a la China. Y claro está, esas obras se las entregarán a empresas chinas sin licitación. Y seguramente veremos sobreprecios, veremos obras caras, baja calidad en la ejecución de las mismas, la llegada masiva de trabajadores chinos. Así ha ocurrido en el Ecuador, que se ha prestado dinero de la China, y en este momento en ese país hay más de 10.000 trabajadores chinos construyendo una represa. Es más que llamativo que suceda una situación tan extraordinaria como la que planteamos. Y creo que la gente debería prestarle muchísima atención a este tema, porque podría poner en riesgo muchas cosas hacia el futuro. A ver, Erika, creo que lo que nos muestra este gran endeudamiento que quiere hacer el gobierno es de que ya es muy notorio que el gobierno está muy asustado y muy preocupado por la situación económica. Nosotros ya lo dijimos, y para ayudar como oposición responsable hemos propuesto un plan anticrisis en el mes de agosto.
Y como es habitual, el gobierno no nos respondió, aunque nuestra propuesta sirvió para que se acabe el engaño del ministro de Economía, Luis Arce, que hablaba de una economía blindada. El propio Evo Morales tuvo que reconocer que había crisis, propuso ajustarse los cinturones. Aunque luego de proponer ajustarse los cinturones, el gobierno decidió una salida más a su estilo. No se endeudó enormemente con la China. Lo ideal hubiese sido primero asumir un plan anticrisis y luego ver en cuánto se podía o se necesitaba endeudar al país. Pero no, Evo quiere seguir a su estilo, seguir con altos gastos superfluos, seguir con sus gastos en viajes, como que la semana pasada fue a celebrar su cumpleaños a Nueva York y llevó una gran cantidad de gente para un partido de fútbol. Sigue gastando en palacios, en obras monumentales como el aeropuerto de Chimoré, donde no hay vuelos, ni pasajeros, ni aviones. Alguien me hacía notar que ni siquiera BOA vuela desde Chimoré porque no tiene sentido. Es decir, ha decidido seguir con el gasto y seguir endeudando al país. Y todo esto está teniendo como telón de fondo el referendo de febrero próximo. Esta deuda que han contraído es para disimular la crisis hasta que los bolivianos vayan a votar. Quieren hacernos creer que con ese crédito ya no va a haber crisis. La explicación que propone el gobierno es que los bolivianos necesitamos estas mega obras para completar nuestro desarrollo. ¿Estás de acuerdo, Samuel? ¿Crees que son necesarias esas mega obras para el país? A ver, Erika, en realidad el gobierno no ha sido claro. Ha enumerado unas 9 obras, pero informalmente y ni siquiera sabemos si efectivamente ese dinero son o es para esas obras o para otras. Evidentemente hay obras que son necesarias y estaría bien que se hagan, pero Evo Morales no informa adecuadamente. Por ejemplo, no nos han dicho si usarán parte de esos 7.400 millones de dólares para construir el reactor nuclear de potencia que anunció el 22 de enero de 2014, un reactor nuclear similar al que había en Chernobyl o en Fukushima. Pero Erika, aun cuando estemos de acuerdo con algunas obras que anunció el gobierno, con lo que no estamos de acuerdo es con la discrecionalidad con que se entregan esas obras a empresas chinas, sin licitación, con un manto que favorece a la corrupción. Por ejemplo, el 3 de octubre el periódico Página 7 ha informado que hoy en Bolivia trabajan un centenar de empresas chinas. Son tantas que en junio de este año se ha creado la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia, que reúne a 40 empresas. La mayoría obtiene contratos directos, pagando diezmos, o sea, son muchos contratos con corrupción. Eso también explica prestarse mucho dinero para hacer varios contratos y que haya varias comisiones. El 25 de octubre la agencia ANF ha informado que son muchas las empresas chinas que trabajan aquí en Bolivia que incumplen sus contratos, pero increíblemente esas mismas empresas se siguen adjudicando obras. Sospechamos que esto pasa porque detrás está la corrupción. Esto de buscar más y más dinero asusta. No hay nada que hacer, Samuel, porque de alguna manera esa deuda o ese peso va a acabar recayendo en los hombros de los más jóvenes, de las generaciones que vienen. Me gustaría que hablemos sobre ese punto en cuanto regresemos. Con todo gusto. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Y aquí está? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600.
Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. A los amigos que siguen este 9º programa de Proyecto Bolivia, gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre el tema de la deuda externa. Y regresando al planteamiento que te hacía Samuel, multiplicar nuestra deuda pone una losa muy pesada sobre los hombros de la juventud, porque se está hipotecando el futuro de ellos y por supuesto de nosotros que acabaremos siendo los abuelos de estos jóvenes que tienen ya una misión difícil que cumplir. Hay una realidad que no se puede ocultar, Erika. Evo Morales y su gobierno hoy han entrado a un descontrol. Su manera de enfrentar la crisis no ha sido la racional, asumiendo un plan anticrisis, recortando los gastos que no sean imprescindibles, y lo que han hecho es optar por el camino fácil, endeudar más al país para continuar con el mismo ritmo de gastos. Es lo mismo que pasa con algunas personas, ¿no es verdad?, que gastan demasiado, que sus deudas las acosan, y en lugar de disminuir los gastos, lo que hacen es prestarse más dinero. Y sabemos que eso no es sostenible. No se han cortado los gastos superfluos, como reclama la gente, no se ha parado el derroche de dinero en los viajes presidenciales ni en los viajes de los dirigentes masistas. Hemos conocido la noticia en los últimos días que se ha gastado más de 4 millones de bolivianos, como informó la Cancillería, que paga viajes a dirigentes masistas a todas partes del mundo. Y según documentos oficiales presentados por un diputado de la oposición, esos dirigentes masistas han gastado prácticamente 5 millones de bolivianos en viajes de turismo revolucionario seguramente, y eso no está bien. Imagínate, los enfermos de cáncer andan movilizándose, andan haciendo huelgas porque no hay recursos para curar el cáncer, pero la rosca masista hace ese turismo revolucionario por más de 4 millones de bolivianos. No se ha parado la corrupción, se entregará ese dinero de la deuda a las empresas chinas sin licitación y sin control. Y seguramente en el futuro veremos la calidad de esas obras. Ya vimos cómo se cayó un puente construido según el modelo de contratos del modelo masista, el puente de Cochabamba. Entonces, esto es lo que le preocupa a la oposición. Preocupa que haya habido un endeudamiento irresponsable político para continuar con el derroche y tapar la crisis. Y todo para confundir a la gente y lograr perpetuarse en el poder. Llegamos al final del programa. Estamos muy agradecidos con el público que nos sigue. Nos comentan, nos alientan, nos critican también. ¿Por qué no? Esto nos permite abordar mejor los temas, nos permite también ir mejorando las propuestas que nos van a permitir seguramente en un futuro construir un nuevo país. Gracias a todos los amigos, tengan muy buen día. Para cerrar el programa, hoy me gustaría hacerlo recordando una frase del científico norteamericano Franklin. Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.